Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su curso de inglés básico para principiantes. Ay, perdón, pero estaba viendo, está cerrada la puerta. Y bueno, vamos a continuar y vamos a ver esta sección que es como un plus, un extra, donde sí quiero enfocarme más en los verbos modales, porque es una parte un poco más complicada, pero esencial a la hora de aprender inglés. Estos verbos es un tipo de verbo auxiliar hasta cierto punto, pero bueno, no están directamente o no se conjugan, como dice aquí, con las personas gramaticales que, ¿cómo decirlo? No está como que directamente relacionado con lo que van haciendo los sujetos y demás, ¿vale? Pero bueno, aunque la gramática, vamos a leer un poco para que quede un poco más claro y ahorita lo explico, aunque la gramática del inglés parece bastante sencilla, como ya lo he repetido bastantes veces, hay algunas partes, algunos contenidos que pueden llegarse a complicar. Puede llegarse a complicar a medida que vas avanzando con el inglés o con cualquier otro idioma. En este caso, cuando se trata de tipos de verbos en inglés, conocido como los verbos modales, perdón, son bastante o llegan a ser bastante complicados y ahí viene su complicación. Su complicación radica principalmente en la traducción, por así decirlo, en el cómo se utiliza. Se llegan a utilizar dentro de las frases para darle más sentido a estas mismas, darle mayor contexto. Ya lo he explicado cuando vimos las formas y tipos de verbos. Eh, y bueno, tiene cierta curiosidad ya que no tienen infinitivo, por ejemplo, no tienen gerundio y demás. Y estos no tienen participio, ¿vale? No tienen terminación ed, no tienen terminación, o sea, son como auxiliares que en ciertas ocasiones no llegan a tener significado, pero le dan significado a la oración, que llega a ser bastante interesante. Un ejemplo sería el will, que ya hemos visto algunos ejemplos y he explicado que el will lo que indica lo que va a pasar en el futuro. I will jump, saltaré, ¿vale? Eso sería, no tiene traducción literal el will, pero es un verbo modal, ¿vale? Le da sentido a la oración en este caso, ¿vale? Y existen otros verbos. En este caso tenemos otros verbos eh, que son, en este caso vamos a ver 10 de los cuales cerca de 2 casi no se llegan a utilizar, pero bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que vendrá siendo el can, una característica del can. Bueno, para empezar tenemos cuatro principales características de los verbos modales, ¿vale? Que las tenemos aquí de este lado para que se alcanzan a leer. Dicen que estos no se conjugan. Eh, bueno, ya lo vimos básicamente esto, que no tienen infinitivo, no tienen gerundio, no tienen participio. A eso se refieren con que no se conjugan. Y estos llegan a modificar otros verbos, por lo que después de un verbo modal siempre hay un verbo en su forma infinitiva. Ok. Should jump, debería saltar, ¿vale? Por ejemplo, o can jump, puedo saltar. ¿Vale? Siempre hay un en su forma infinitiva. Tengan en cuenta que a veces cuando juntas un verbo con otro verbo y es parte de la gramatical, que creo que no lo llegué a explicar en su momento, pero a veces cuando pones un verbo junto con otro verbo, a veces se pone un to de por medio. ¿Vale? Muy parecido al que se utiliza en el going to o en el ing en el presente continuo, que es el verbo en gerundio más el complemento. Por muchas veces el complemento tiene un verbo seguido del gerundio y se le pone el to, ¿vale? Muy parecido a eso, pero en esta ocasión, por ejemplo, va junto, ¿vale? No se tiene que poner el to, pero bueno, eso es como que un pequeño detalle. Siempre va normalmente después, en su forma infinitiva, después de un verbo modal, sigue otro verbo. Y eso lo que le da mayor significado, mayor contexto a una oración, ¿vale? Expresan cierta incertidumbre, una habilidad, una necesidad, una disposición o obligación, ¿vale? ¿Qué se refiere a esto? Pues bueno, esto lo vamos a ver conforme y lo van a entender un poco más conforme vayamos a ver algunos ejemplos y algunas traducciones de estos, como en el will, como lo he dicho, y siempre pongo el will de ejemplo porque como no tiene una traducción literal, pero sí da a entender algo, sí da a entender algo que va a pasar, en este caso alguna disposición, obligación o lo que sea, es algo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Da a entender esto, ¿vale? Que bueno, vale. Y también la forma negativa e interrogativa no necesita de un auxiliar, que eso es bastante interesante, ¿eh? Eso ya lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos de estos, ya que el verbo en cuestión es usado
para esos fines, ¿ok? ¿Ok? O sea que básicamente se utiliza este verbo auxiliar o este verbo, pues, pero no necesita de un verbo auxiliar como el do, como el did, y todos estos, que es bastante interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de estos, que en este caso, por ejemplo, el can, el verbo modal can, que es el primero que vamos a ver. Vamos a irnos uno por uno. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda. Va a ser un video relativamente largo, pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en el verbo modal can. El verbo modal can expresa una habilidad o una posibilidad. Por eso se traduce como puedes o poder, ¿vale? Ok, I can speak English. Puedo hablar inglés. Por ejemplo, ese sería un ejemplo bastante fácil. Como dije, expresa una habilidad o una posibilidad en este caso y se traduce normalmente como puedo. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. Algo así por el estilo, ¿vale? Y si se fijan, sigue la regla básica que dije anteriormente, que vendrá siendo lo de después del verbo modal, sigue un verbo en su forma infinitiva, que sería el speak, ¿vale? Si se fijan, aquí ya le da un mayor significado y demás. Tenemos la forma negativa, que en este caso la estoy mostrando en contracción, pero bueno, puede ser cannot, ¿vale? Que es he cannot score go with me. ¿Qué significa? No puedo acompañarte. Acá destacar score es como acompañar, ¿vale? Score go técnicamente sería como la traducción. Son de esas palabras que en conjunto se traducen diferente, ¿vale? He can score go with you. No puedo acompañarte o ir contigo, ¿vale? No puedo acompañarte, ir contigo. Es una traducción como sería del conjunto de toda la oración, ¿vale? Pero si traduces una por una no tiene mucho sentido. Pero bueno, no puedo, no, muestra una posibilidad en este caso, o en este caso en el negativo, una imposibilidad de hacer algo, ¿vale? Eso es básicamente como se utiliza el can, se traduce como puedo, no puedo, ¿vale? Tenemos otras que se traducen de manera similar, pero tienen otro sentido, otro tipo de poder, ¿vale? Por así decirlo, ahorita lo vamos a ver. Como dije, en la forma interrogativa, ¿vale? En este caso, como dije, no necesito un auxiliar porque se le coloca solamente el not, que es básicamente la estructura, por así decirlo, ¿vale? Que sería la estructura, si los vamos a estructurar cada uno, sería sujeto, el verbo modal y ya lo demás es el complemento. Normalmente va después un verbo en su forma infinitiva y ya después el complemento. Pero bueno, en el caso de las negativas sería su sujeto, su verbo, el not, el verbo modal, perdón, el not, un verbo o un complemento más el complemento, ¿vale? Y en el caso de las interrogativas, pues si se fijan, se utiliza el verbo modal como si fuera el auxiliar, se cambia solamente entre uno y otro. Ya saben que las dos primeras son las que se cambian normalmente. Y ya se pone lo demás, ¿ok? ¿Puedo ayudarte? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Más bien dicho. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Yeah, I can't. Sí, puedo. ¿Vale? Bastante fácil, bastante sencillo lo que vendrá siendo el can, ¿vale? Creo que aquí no hay tanto problema. En esta ocasión se pueden traducir de esta manera, pero tenemos otras que se pueden traducir de forma similar. En este caso tenemos el verbo modal cold, que es el verbo en su forma pasada de can, ¿vale? Es su forma pasada. Así que dice, pero también se usa para expresar posibilidad. Este también se utiliza, pero en el caso se traducirá como podrías, ¿vale? Tú podrías usar mi silla. You could use my chair, ¿vale? Es un tipo de posibilidad, pero en vez de ser tú puedes, tú podrías, ¿vale? Tú puedes usar mi silla en el sentido de que, como si tú estuvieras tú puedes usar mi silla, tú podrías usar mi silla, ¿vale? Creo que se llega a entender en el español la diferencia entre el puedo y podría. Así que, bueno, creo que no hay tanto de qué hablar así. Y además sirve para preguntar con una atenuación de formalidad. Ok, eso está bastante interesante, ¿vale? Hacer solicitudes a quien nos escucha, ¿vale? Particularmente hacer solicitudes a quien nos escucha. Un ejemplo, como dije, you could use my chair. Tú podrías usar mi silla. En el caso de negativas sería she could not go to the market with us. Ok, tú no, tú no podrías ir al mercado con nosotras, ¿vale? Algo así, o con nosotros, ¿vale? Ya saben que esto es femenino o masculino, dependiendo del contexto y a qué te refieras. Pero ella no podría, could not, ir
al supermercado, al mercado con nosotros o nosotras, ¿vale? Y en el caso de las interrogativas, ya saben, hacer el cambio y todo eso. Could you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? ¿Vale? Es una posibilidad. En este caso está expresando lo que vendrá siendo para preguntar en una tono más de formalidad, por así decirlo, de, ¿podrías abrir la puerta? En vez, por ejemplo, could you give me the combo 2? ¿Podrías darme el combo 2, please? Por favor. ¿Ok? Es como una manera, por ejemplo, que vas al McDonald's y puedes utilizar esa, por ejemplo, en vez de dar el give me. Suena, a ver, aquí hay un pequeño paréntesis porque, por ejemplo, cuando vas a un servicio que te atiendan o algo, en español pues le dices, ¿me das la 2? Give me the 2, the combo 2, el combo 2, por ejemplo. Pero en el inglés el give me suena como que muy de dámelo, o sea, dámelo. Y aquí cuando utilizas, por ejemplo, el can o el call, es un poco más formal, un poco más más sencillo. En este caso el call es más recomendable porque es could you give me the combo 2? ¿Podrías darme el combo 2, please, por favor? Y ya. Ya, o sea, sería muy fácil, muy sencillo, es manera más formal y no suena tan brusca, por así decirlo, no suena como como mando o no te das a entender como si fueras un mandón, ¿vale? Así que por eso recomendaría más utilizar el call, ¿vale? Y bueno, tenemos otros que vendrá siendo el siguiente, que vendrá siendo el verbo may, que lo habrán escuchado con may the force be with you y demás, pero bueno, eh, que también se puede traducir el may como mayo, pero bueno, eso es otra cosa, ¿vale? El may es un verbo que se utiliza para expresar también posibilidad, pero y probabilidad. No confundir con el can, que es para expresar alguna habilidad, como yo puedo saltar, por ejemplo, I can jump, es una habilidad de puedo saltar, o sea, de que algo que puedes hacer. O una posibilidad de como que yo puedo hablar inglés. Yo puedo hablar inglés. Ahí estamos hablando de la habilidad también o de posibilidad de poder, ¿vale? Pero en este caso es más eh, em, como una posibilidad, una probabilidad. Un ejemplo sería, she may pass the test. Ella podría aprobar el examen, ¿ok? Que es muy parecido al call. De hecho, es bastante parecido, pero bueno, aquí es más como probabilidad, como si podría o no podría hacerlo, o podría o no podría. En el otro caso es de, podrías usar la silla, por ejemplo. You could use my chair, puedes usar mi silla. En este caso es más de posibilidad, el call. El may, el podría se utiliza más como probabilidad, que podrías pasar esto, o en el caso del otro, it may not snow tomorrow. Mañana podría no nevar. Ahí estamos hablando de probabilidad, de puede o no puede pasar, ¿vale? Para que quede un poco claro, espero que pueda darme a entender con esto del may, de puede o no puede pasar. Ese es el may, se utiliza cuando podría o no podría pasar algo, se utiliza el may. Cuando estás hablando de de una posibilidad de si algo puede pasar. Es que no sé explicarme aquí la diferencia bien, pero bueno, conforme vayan aprendiendo un poco más, pueden llegar a entender este podrían, ¿vale? Pero bueno, pueden intentar usar las dos y ya la gente los puede ir corrigiendo y muchas veces a veces se utiliza de la misma manera, ¿vale? Pero no es recomendable. Ok, en este caso, may I come in? Ok, puedo entrar. Sería otra. May I come in? ¿Puedo entrar? Ok, bastante fácil. Sirve como pregunta, como posibilidad, como probabilidad. Aquí estamos hablando de una probabilidad de que, como si estuvieras viendo un 50-50. Pero bueno, no nos enfocamos mucho en eso y enfocémonos más en las traducciones como tal para que quede un poco más claro, ¿vale? Para que al momento de estar traduciendo o escuchándolo, ya poco a poco se van a dar cuenta cómo utilizar cada una de estas. Es complicado a veces explicarlo por el hecho de que como a veces la traducción es igual o similar, se puede llegar a confundir o pensar que son sinónimos y en ocasiones se utilizan de diferentes maneras, ¿vale? No es lo mismo, como dije muchas veces, el talk y speak, que los dos se traducen como hablar, pero se utilizan en contextos un poco diferentes. El speak, por ejemplo, no puede decir I talk English, no hablo inglés. El talk se utiliza más como para interacción y el speak se utiliza más como qué es lo que sabes hacer, ¿vale? Hablas, I speak English, puedo hablar inglés,
I can speak English o I speak English, hablo inglés. Y el tal que es más como la interacción, ¿vale? Para que quede un poco más claro ahí, a lo menos en estos dos verbos es muy similar con estos, aunque se traduce similar, se utilizan de diferentes maneras y lo irán viendo conforme vayan practicando y aprendiendo más palabras y las vayan escuchando, ¿vale? Ok, tenemos lo que vendrá siendo el siguiente, que también se traduce como puedo, ¿vale? Might es usado para dar una sugerencia, ¿vale? Más que nada, y posibilidad. Y también se usa para peticiones u ofrecimientos, ¿ok? Vamos a ver ejemplos para que quede un poco más claro. Mi hermana, my sister might come home for my birthday, ¿vale? Eh, mi hermana tal vez puede, might come, puede venir a mi casa, ¿ok? Se puede traducir no como es como que puede o tal vez puede, como una posibilidad de que algo puede suceder o algo no puede suceder, para que quede un poco más claro. Tal vez pueda, ¿ok? Tal vez pueda venir, come, my home, ¿ok? Mi hermana tal vez pueda venir a casa para mi cumpleaños, ¿vale? En el caso del siguiente, en la negativa, you might not arrive at time, que vendrá siendo, puede ser que no llegues a tiempo. Puede ser, o tal vez, puede que no llegues a tiempo. Ok, sería como una traducción más o menos similar. Ok, en este caso, por ejemplo, en el caso de preguntas, es más como para peticiones u ofrecimientos. Ok, que sería, May I buy you a drink? Te estás ofreciendo de que si puedes comprarle una bebida. Ok, podría, o cabe la posibilidad, si lo quieres traducir de una manera para que lo entiendas, comprarte, que pueda comprarte una bebida, ¿ok? O te puedo invitar un trago, una bebida, o lo que quieras, ¿vale? Ahí en este caso, en el caso de preguntas, es más como una petición, un ofrecimiento de si puedo ofrecerte esto, podría comprarte un drink. Se puede traducir como puedo, pero en el sentido de que tal vez puedo, ¿vale? No sé si me explico ahí, está un poco extraño. Pero bueno, vamos al siguiente que sería el will, que yo lo he explicado bastantes veces, que es el de los más conocidos, siendo sincero, y es de los que expresan el futuro en el inglés. Es el más utilizado para expresar algo en el futuro. Y bueno, pero también se puede utilizar para expresar una decisión hecha en el momento de que se habla o la intención de hacer algo, ¿vale? Es la intención. No confundir con el going, como ya he dicho antes, que es algo que está seguro que va a pasar. Y no es algo, por ejemplo, en este caso es algo que estás diciendo en el momento o es algo que tienes la intención de hacer, pero no estás seguro que va a pasar. ¿Vale? Por ejemplo, he will call me back. Él me llamará eh, él me regresará la llamada, por así decirlo, o él me va a volver a hablar, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Sería en este caso este ejemplo. He will call me back. Ok, él me va a volver a hablar, ¿vale? Me volverá a hablar, algo así por el estilo. En el caso si utilizares el going to, es una situación donde estás seguro que te va a regresar la llamada, ¿vale? Ahí hay cierta diferencia, una pequeña diferencia entre uno y otro. Él me va a regresar la llamada o él me va a volver a hablar, ¿vale? Estás asegurando que va a pasar. En el otro, él me regresará la llamada, es de, él me va a regresar la llamada, pero no es seguro 100% que te va a regresar la llamada. No sé si me explico ahí un poco. Llega a ser un poco confuso, pero bueno, en el caso de las negativas, eh, principalmente se utiliza lo que vendría siendo esta contracción, ¿vale? Sería el will not, o puedes utilizar esta contracción. Si ven esta contracción, ya saben que es el will not. I will not go with you because I have a lot of work. Vale, no iré contigo porque tengo mucho trabajo. Bastante fácil, bastante sencillo. El will se utiliza principalmente en futuro y si se fijan, poniendo lo que vendrá siendo el will, ya vimos cómo expresarnos en presente, en pasado y en futuro. En futuro lo vimos un poco con el presente continuo, el going to, y lo estamos viendo con el will ahorita. O sea que ya tenemos formas de expresarnos en pasado, presente y futuro. Con este curso, esa es la intención, poder expresarnos en los tres tiempos, a lo menos en tres tiempos, y no nomás de una manera. Por ejemplo, el pasado, tenemos el pasado simple y el pasado continuo, que ya lo vimos, y es dos formas de expresarnos en pasado
que nos puede llegar a servir bien. De hecho, con esas tres formas y con lo que hemos visto hasta ahorita, ya podemos expresarnos en inglés de una manera básica, de una manera entendible, que es parte de los objetivos de este curso, es que al terminar el curso puedas llegar a entender, puedas llegar a expresarte de una manera por lo menos básica, entendible para las demás personas y que tú llegues a entender lo básico por lo menos, ¿vale? Que eso es como que lo esencial de esto, ¿vale? De este curso. Que aparte de que aprendas, que seas autodidacta y todo eso, que llegues a un punto en donde ya puedas al terminar el curso, al terminar de practicar lo suficiente, porque no nomás es practicar un día y ya, sino estar practicando continuamente todo lo que hemos visto, que era un punto en donde ya vas a poder comunicarte de manera sencilla. De hecho, terminando el curso, llevándotelo tranquilo y todo eso, al final del curso podrías es empezar a practicar con personas de una manera más fácil, porque ya tendrías conocimiento de los verbos, de sus tiempos, de la manera en que se puede expresar o cuándo se pueden expresar de ciertas maneras. Y todo eso, ya eso te va a ayudar o sentar una base sólida en donde podrías incluso empezar a practicar con personas que hablan y de ahí partir sin necesidad de aventarte otro curso, ¿vale? Con eso ya tendrías lo básico, ya tendrías las bases sólidas para eso. Que eso es básicamente lo que quiero con este curso, que tengan las bases básicas, las bases para que ustedes mismos vayan empezando a aprender y a practicar y se empiecen ya a comunicar en inglés, empiecen ya a entenderlo, que lo básico y la forma más fácil de aprender un idioma es practicarlo con otra persona, practicarlo el hablarlo, no tanto el estarlo escuchando, obviamente también, pero el hecho que tú lo estés diciendo, que tú lo estés practicando, eso te ayuda más a entenderlo que el simplemente escucharlo, ¿vale? Para que quede bastante claro e intenten practicarlo. Incluso pueden practicarlo, ponerse una cámara y ustedes ponerse a practicarlo dentro de eso y verse a sí mismo, que puede llegar a ser un poco raro, pero bueno. Tenemos la interrogativa, que ya me fui un poco por las ramas, que ya saben el orden, verbo modal y luego el sujeto y lo demás. Vale, will you cover my expenses? Ok, puedes cubrir mis gastos. En este caso, ¿cubrirás mis gastos? Se podría traducir, sería como una traducción si lo utilizas más el will como debe ser. Es ¿cubrirás mis gastos? Will you cover my expenses? ¿Cubrirás mis gastos? Así como estás preguntando, ¿vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Ok. Ese sería el verbo modal. El verbo modal would, ¿ok? Que vendrá siendo, se utiliza para realizar peticiones con amabilidad. También puedes utilizarlo para lo que vendrá siendo de una manera mejor, por así decirlo. Would you like, por ejemplo, me gustaría, I would like the combo 2, como en el ejemplo anterior que estuvimos viendo con si vas a un McDonald's o lo que quieras. Me gustaría el combo 2. Es una manera más amable en, ¿podrías darme el combo 2? Es una manera más amable, no tanto formal, pues, pero más amable de pedir las cosas, ¿vale? O algo que te gustaría, algo que acá, ¿vale? Vale, sería para expresar amabilidad y también sirve para señalar ciertas acciones contactos en el pasado. Ok, aquí está bastante interesante. Por ejemplo, me gustaría, I would like a cup of tea, please. Me gustaría una taza de té, por favor. Ahí estás como que pidiendo algo de que te gustaría, ¿vale? Es una petición con una amabilidad. Pero bueno, en el caso de señalar acciones en el pasado, visitaba, por ejemplo, he would visit his sister every weekend. Ok, él visitaba, o solía visitar, ¿vale? A su hermana cada fin de semana. Ese es un ejemplo de señalar acciones constantes en el pasado. Eh, Básicamente no tiene traducción como el will, ¿vale? Para que quede un poco más claro y entendible en esta parte. No tiene traducción, pero tiene la terminación iría, ¿ok? Oría, ¿vale? O ia, o visitaba, que será cosas en el pasado, ¿vale? Me gustaría, en este caso de like, se utiliza como me gustaría. I will visit, visitaba. em, I will jump, saltaba, ¿vale? Terminación aba, para que quede un poco más claro. En el caso de like es gustaría.
Pero bueno, es más o menos en ese ámbito, en esa regla, se utiliza el will, ¿vale? He will visit his friend. Visitaba a su hermana cada fin de semana. Hay otras formas de utilizar el de eso. Y la otra, por ejemplo, suena una pregunta. Would you like the tested? ¿Te gustaría probarlo? Would you like the tested? ¿Vale? Está bastante sencillo. El would. Están practicando. Aquí mi recomendación antes de continuar con los siguientes, que me quedan algunos cuantos. Creo que me quedan 4. Pero bueno, que es tener bastante en cuenta que, por ejemplo, el will y el would no tienen como traducción literal, pero sí ayuda a que se entienda más la oración o a qué se refería. En el caso del will sería como en pasado, por así decirlo, y en el caso del will será como futuro, ¿vale? En el sentido de este se puede traducir como terminación re, terminación ras. En el will, en el caso del will, terminación aba, iba. Si lo quieren ver más o menos de esa manera, no necesariamente, pero como el like, por ejemplo, I would like, me gustaría, pero más o menos está como en ese ámbito para que más o menos lo entiendan un poquito mejor, ¿vale? Tener en cuenta el will y el will es bastante importante porque se llega a utilizar bastante, ¿vale? Otro que se llega a utilizar bastante también es el siguiente, que vendrá siendo el verbo modal must, ¿vale? No confundir con Elon Musk. Pero bueno, perdón por el chiste. Ok, en algunas ocasiones puede significar suposiciones, ¿vale? Pero lo más común es que se refiere a necesidad de compromisos, como que debes hacer algo, ¿vale? Es como la de ese deber. Se podría traducir como deber, como he must be back tomorrow. Él debe regresar, debe estar de regreso para mañana o algo así. Él debe estar aquí para mañana. Básicamente eso sería la traducción como debe. El debe, yo debo, tú debes. Será como una traducción relativamente burda, pero para que se entienda un poquito mejor. Al momento de estarlo estudiando, ya saben que a veces llegan a veces cambiar un poco el significado o el entendimiento de la palabra. Pero you must not little. Tú no debes tirar basura, básicamente, en la calle, que es little. No debes. eh, sí, básicamente como tirar basura en la calle. Es que little en sí es como basura de la calle o basura en la calle, ¿vale? Sería como. Sí, no sé cómo traducirlo. Es que en sí mismo little. De hecho, la traducción literal de little, y ahorita se las voy a decir, que es bastante interesante. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Para que la vean la traducción literal, porque aquí es más como el entendimiento como tal, pues lecho, ¿vale? Lecho. ¿Y qué es lecho? Pues ni idea, ¿vale? A ver, espérame. Eh, Se traduce como tirar basura en sí mismo, ¿vale? Es como, se traduciría como no tirar basura, porque en sí mismo la pura palabra es lecho, lecho como el lecho marino, cosas así. No necesariamente el lecho marino, pero para que se entienda a qué me refiero, ¿vale? Es como algo así sucio, ¿vale? En este caso se traduciría como no tirar basura. Es raro, vale, la palabra y la traducción, pero bueno, son tipos de palabras a veces que a veces junto con otras llegan a tener otros significados y por sí solas tienen un significado un poco raro, pero bueno, son de los tantos ejemplos que hay, ¿vale? Aquí tenemos otros de must I go to the dentist mañana. ¿Debería ir al dentista mañana? ¿O tengo que ir al dentista mañana? Ok, debo de ir al dentista mañana, ¿vale? La traducción es debo, ¿vale? Tú no debes de tirar basura, en este caso, en el otro debo de ir al dentista, ¿vale? La traducción pueden ponerla como debo. En el caso del siguiente, que es el verbo modal should, ¿ok? Está en decadencia, por así decirlo, no se llega a utilizar ya mucho, ya que la traducción es el mismo o muy parecido al will, prácticamente se utiliza de la misma manera y está muy en desuso lo que vendría siendo eso. Pero sí recomiendo aprenderlo porque en el Reino Unido, por ejemplo, se llega a utilizar bastante, ¿ok? Todavía se sigue utilizando, sigue siendo relativamente común, así que si se llegan a topar con esto, por lo menos ya saben en un escrito, pues ese escrito es un escrito del inglés, pero del Reino Unido, ¿vale? Pero para que quede un poquito más claro, pero se utiliza igual que el will prácticamente, ¿vale? No tiene mucha complicación aquí. Es I shall be at your wedding, ok. Iré a tu boda. Así de fácil. No tiene traducción literal como el will, pero se utiliza exactamente igual, ¿vale? Prácticamente
Es una manera informal, por así decirlo. Pero bueno, you shall not go to the party. No irás a la fiesta. Ok, no irás. O no vas a ir a la fiesta, no irás a la fiesta. Cabe destacar que el will y el going to a veces se traducen, los traduces como voy, como si uno fuera del otro, pero yo lo traduzco como lo que es, como el estaré, iré, saltaré, caminaré, en vez de iré a caminar o voy a caminar, ¿vale? Que ese sería el going to. Y lo traduzco de esa manera, como iré, caminaré, saltaré. Y el going to como voy a y todo eso, ¿vale? En fin, continuamos con el siguiente que sería la interrogativa, que sería Shall we go to the theater tomorrow? Iremos al cine mañana, ¿ok? O al teatro en este caso, cinema theater creo que sería cine. Pero bueno, iremos al teatro mañana, ¿vale? Que es, como dije, es igual que el will, no hay tanto problema. El siguiente es bastante importante, que es el should, que este verbo se traduce como debes, muy parecido al must, pero, pero tiene la idea de obligación o recomendación, ¿vale? En el otro, por ejemplo, él debe estar aquí mañana, es más como una suposición, más que nada, como él debería de estar aquí mañana, él debería de hacer esto, o él debe hacer esto, ¿ok? En el caso del should es más como debes, como a fuerzas, por así decirlo, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo bastante claro que you should take your medicine. Debes tomar tu medicina, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del must, como dije, se traducirá más como debe, pero también puede ser debería, se podría traducir también, ¿vale? He must be back, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este que he must be back tomorrow. Él debería estar de regreso mañana. Tú deberías, no deberías tirar basura, por ejemplo. Se podría traducir como debería. En el caso del should es como debes de a fuerzas, como obligación, como para que se quede un poco más claro, ¿vale? Como una obligación o como una recomendación, ¿vale? En el caso de we should not be in the meeting. Ok, no deberíamos estar en esta reunión. Eso es como una recomendación, ¿vale? En este caso, en el caso de este should. Y en el caso de preguntan, ya saben lo mismo, es básicamente hacer el cambio, no hay tanto problema. Should I rest more? Debería descansar más, ¿ok? ¿Vale? O debo descansar más, será como una traducción un poquito mejor, pero bueno, debo descansar más. Ahí sería como más la recomendación, ¿vale? O la pregunta de, ¿debo hacer esto o no? Ok, y el siguiente y último, ¿vale? Que vendrá siendo el verbo modal, el verbo modal ought to, que este verbo modal en realidad ya no es tan usado, ya que es básicamente lo mismo que el should. Se utiliza más el should que el ought to, pero de todos modos es relativamente bueno saberlo para repasar un poco, ¿vale? Pero bueno, este casi realmente no se llega a utilizar. En algunos textos, por ejemplo, de libros viejos, sí lo podrán llegar a ver, pero realmente ya casi, como es la misma traducción de should, pues no es tan de esto. Ok. She how to go with her sister. Ella debe ir con su hermana, ¿vale? Es lo mismo, exactamente lo mismo que el should, ¿vale? Es parecido a la dualidad que hay, o no dualidad más bien dicho, al will y el should. Y este es igual, el shall y el ought to, el significado es similar, ¿vale? El significado es el mismo, también el shall y el will, también el significado es el mismo, ¿vale? Y bueno, tenemos la negativa we, ought, not. Si se fijan, el to desaparece en el negativo y se pone el not, ¿vale? Simple y sencillamente se cambia el to por el not. Assume the worst, ok. No deberíamos o no debemos asumir lo peor, ¿vale? Sería como, esta sería la traducción de worst, lo peor. Peor es worst, ¿vale? The worst sería lo peor. En fin. How to do you more polite? Ok. Debería o debo ser más amable, ¿vale? Polite. En este caso se traduce el polite de esta manera. Debo ser más amable. Debería ser más amable. O debes tú ser más amable, más bien dicho, porque es you. Y bueno, eso sería básicamente algunos ejemplos de estos. Tener en cuenta principalmente todos, ¿vale? Eh, pero ya saben que el auto y el show son los que más están en desusos, pero sobre todo el auto. Y dejamos
dejémoslos hasta aquí, ¿vale? Ya de por sí es un video ya bastante largo. Ya nomás me quedan ver los tipos de adjetivos y algunos ejemplos que simple y sencillamente lo vamos a repasar por encima para que quede un poquito más claro, sobre todo la parte de los números que me parece bastante importante. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya aprendido algo nuevo y nos vemos en el último video. Creo que el penúltimo video porque el último van a ser algunas recomendaciones finales ya para terminar. Pero bueno, son las mismas recomendaciones que he dicho a lo largo de los videos, pero para que quede bastante más claro, ¿vale? Y bueno, nos vemos hasta la próxima.